Hoy llevaremos el tema de un versículo que ha sido no solamente malentendido, sino fuera de contexto. Hay una parte que dice la maldición de la ley. ¿Y qué quiso decir Pablo? Muchas personas se sienten confundidas con la referencia del apóstol Pablo a la maldición de la ley. Y esto vamos a Gálatas 3:13. ¿Y qué quiso decir realmente el apóstol Pablo? Algunos piensan erradamente que esta maldición se refiere derechamente a los mandamientos entregados, al testimonio entregado por el Altísimo, los mandamientos, y que el obedecer las leyes del Altísimo nos ponen en peligro de sufrir. Pero obedecer la Torá del Altísimo, las instrucciones de Yahweh, las leyes de Dios, no es perjudicial en absoluto. Por el contrario, conlleva muchos beneficios. Y esto vamos a hablar también, porque se malinterpretó en muchas ocasiones palabras de Pablo, sobre todo respecto al cumplimiento de lo que es la Torá, las instrucciones del Altísimo. Primero, hay que entender que los mandamientos del Altísimo nos dan parámetros para vivir una vida plena y abundante. Nuestro Padre Celestial nos ha dado estas instrucciones porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros, a sus hijos. Sus mandamientos son equivalentes a las normas que los padres sabios establecen para sus hijos en una familia física. Guardar los mandamientos del Altísimo siempre traerán beneficios. Y por otro lado, desobedecer los mandamientos del Altísimo trae consecuencias que nadie desea para su vida. Porque recordemos a Adán y Eva, por ejemplo, que fueron desterrados del jardín del Edén debido a la desobediencia. Y las naciones, y sobre todo, muchos pueblos han sido castigados por desobedecer y rechazar los mandamientos del Altísimo en repetidas ocasiones. Y es cierto que obviamente todos queremos recibir los beneficios de nuestro Padre Celestial, el que nos quiere dar, y no el castigo que conlleva la desobediencia, pues al final, si entendemos, la consecuencia final de infringir los mandamientos del Altísimo es realmente seria. Tal como indica en 1 de Juan 3:4, la infracción de la Torá es sinónimo de pecado y la consecuencia del pecado, que es el rechazo a los mandamientos del Altísimo, es la muerte eterna sin posibilidad de resurrección. Una cosa importante y entender en Romanos 7:12, Pablo dice que la Torá de Elohim es santa, es justa y buena. Entonces, aquí tenemos que pensar que tenemos a un Pablo que está diciendo que la Torá del Altísimo es santa, es justa y es buena, y por otro lado, no podemos pensar que él está hablando de esa Torá. Entonces, ¿qué quiso decir con la maldición de la ley? Y para comprender este versículo y cualquier otro pasaje bíblico, primero debemos analizar su contexto inmediato, su relación con el resto de la Escritura, y solo así estaremos usando bien la palabra de verdad, como Pablo instruyó a Timoteo como lo hiciera. Y vamos a leer el texto en relación. Vamos a comenzar en este capítulo 3 y vamos a ver justamente entre el 10 y el 14 para entender el contexto. Primero dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está,
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerla. Y que por la Torá ninguno se justifica para con Elohim. Y es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la Torá no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en el Mesías Yeshua la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y esto está en Gálatas 3, 10, 14. Ahora analicemos esta escritura punto por punto. En la primera parte del versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué es lo que está diciendo? El apóstol Pablo se está refiriendo a quien erróneamente enseñaban que la salvación podía ganarse al guardar la Torá de Elohim. Y equivocadamente estas personas creían que los seres humanos eran capaces de obedecer cada mandamiento perfectamente. Pero la realidad es que ningún ser humano ha sido capaz de hacer esto por sí mismo, exceptuando al Mesías, quien pudo resistir al pecado por el poder de Elohim, obedeciéndole en todo. ¿Qué tenía que obedecer? Los mandamientos, porque dice que todos los seres humanos han pecado, en Romanos 3:23. Pero esto no significa que no debamos arrepentirnos por haber infringido y estar infringiendo la Torá del Altísimo. Y tenemos que luchar constantemente, todos los días, por obedecerla, pues el Altísimo espera que guardemos sus mandamientos y sigamos el ejemplo del Mesías con la ayuda del Ruach HaKodesh. Recordemos que el Altísimo es antes, durante y después. Él no ha cambiado, sus mandamientos no cambiaron. El Mesías no vino a cambiar ningún mandamiento. Él mismo dijo, yo no vine a abrogar, sino que a cumplir. Y cualquiera que enseñare y guardare estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos, mas el que no lo hiciere y no lo enseñara se llamará pequeño en el reino. El arrepentimiento, la confianza, la emuná en el Mesías, la tevilá, es decir, el sumergir, no son pruebas de que deseamos obedecer a Elohim y además corresponde a los pasos necesarios para recibir la salvación. Pero más adelante Pablo cita el Antiguo Testamento 2 veces y enfatiza que Elohim espera que le obedezcamos. Primera cosa, Elohim no ha cambiado y Él sí ha pedido que su pueblo Israel y también todas las naciones le obedezcan. Él es así. El primer pasaje citado en Deuteronomio 27-26, el cual está relacionado con un incidente muy importante en la historia del pueblo de Israel, que se narra en los versículos 9 y 10 del mismo capítulo. Y Moshe, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Yahweh tu Elohim. Oirás, pues, la voz de Yahweh tu Elohim y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Elohim había rescatado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y ahora la segunda generación de israelitas estaba a punto de entrar en la tierra prometida. La advertencia contundente que Elohim les hizo fue básicamente, guarden los mandamientos. Reconociendo la importancia de esto, Moshe ordenó a las tribus de Israel que se dividieran en 2 grupos después de entrar a la tierra de Canaán. Uno de los grupos debía subir a la cima de un monte, el monte Ebal, y el otro grupo debía subir al otro monte, Gerizim, los cuales se encuentran prácticamente en la mitad de la tierra de Canaán. Las personas que estaban uno de los montes debía gritar una serie de frases
relacionadas con las maldiciones, que resultaba de infringir la Torá de Elohim, en tanto que quienes estaban en el otro monte debían responder amén. Pablo citó las últimas palabras que los israelitas gritaban en esa ocasión. Así que imagínate qué forma tan dramática de enfatizar la importancia de obedecer la Torá de Elohim. El segundo pasaje que Pablo utiliza para resaltar la importancia de obedecer la Torá de Elohim es más bien algo sobre Deuteronomio 21-23, que es una cita directa. En esa ocasión, Elohim había ordenado que quien infringiera su Torá, sus mandamientos, debía sufrir la pena de muerte y ser colgado en un madero. Y esto no se refería a la muerte en la horca, puesto que los antiguos israelitas acostumbraban a apedrear a quien merecía la muerte y luego exhibían su cuerpo en un árbol durante un día, como recordatorio de que el pecado conduce a la muerte. Ahora, en Gálatas 3:13, que es esto mal interpretado y también que se le dice a las congregaciones que ya no tienen que seguir los mandamientos, ni observarlos, ni guardarlos, ni menos obedecerlos. Y aquí nos damos cuenta de que en realidad un texto fuera de contexto es un pretexto para decir lo que el texto no dice. Pablo se refiere al Mesías y luego cita: maldito todo el que es colgado en un madero. Y esto se debe a que el cuerpo del Mesías fue exhibido públicamente en un madero hecho de madera. Pablo no estaba estableciendo una nueva doctrina, no estaba cambiando la enseñanza bíblica en cuanto a obedecer la Torá de Elohim. Estaba utilizando un simbolismo de lo que había pasado, esa exhibición pública del Mesías, para resaltar el hecho de que los pecados de toda la humanidad habían sido perdonados a través de su muerte. La muerte del Mesías nos redimió de la maldición de la Torá. Es decir, toda persona en ese tiempo y ahora que no cumple los mandamientos tiene la pena de muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se entiende como esto la maldición de la ley? Que es la pena de muerte que todos, absolutamente todos, merecemos por infringir la Torá de Elohim. Y esta frase no está desacreditando los mandamientos que son apartados, son santos, son justos y buenos, que el Altísimo, ni modifica las expectativas que el Elohim tiene de todo su pueblo. Gálatas 3:13 habla sobre la idea equivocada. Y aquí él está haciendo una referencia, porque habían personas que pensaban que si cumplían los mandamientos, la Torá, tenían salvación. Pablo está diciendo, primero, el ser humano necesita ser primero redimido para entender esto, para que nosotros podamos ser aceptos delante del Altísimo. Primero, tenemos que mirar al Mesías, así como dice la palabra, así como fue levantado en el desierto, así también, como dice, así como fue levantado en el desierto la serpiente, así mismo tendrá que ser levantado el Mesías, para que a todo lo que miremos seamos salvos, seamos redimidos.
¿Pero para qué? ¿Para seguir pecando? Como dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. ¿Y pecar qué significa? Infringir la Torá. Por lo tanto, aquellos que enseñan en sus congregaciones que con este versículo se está diciendo que ya no hay que seguir los mandamientos, están llevando al error y a la maldición a todos aquellos que escuchan. La muerte del Mesías, en la cual sufrió la maldición de ser colgado en un madero, hizo posible el perdón de nuestros pecados. Ahora, nosotros al hacer la techuvá y el tikkun, es decir, arrepentirnos y rectificar nuestra vida, a comprometernos a vivir obedeciendo la Torá de Elohim y permitiendo que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a través de los mandamientos guíe nuestra vida, Elohim nos da el regalo de su gracia. La muerte del Mesías nunca da licencia para infringir los mandamientos. La muerte del Mesías nunca ha dicho que nos ha liberado de cumplir los mandamientos. La muerte del Mesías nunca nos ha dicho que esa muerte fue para que nosotros dejáramos de obedecer al Todopoderoso. Por eso, cuando alguien dice que hay que infringir los mandamientos, que no debe de ninguna forma obedecerlos, tal interpretación contradice las enseñanzas que encontramos en la Escritura. La muerte del Mesías permite que seamos perdonados por haber quebrantado los mandamientos del Altísimo. ¿Para qué? Para entonces ahora poder comprometernos a obedecerla. Además hizo posible que el Altísimo escribiera sus mandamientos en nuestros corazones. Como dice en Jeremías 31, y este es mi pacto renovado entre Yahudá e Israel, que yo pondré mi Torá, mis mandamientos, y la escribiré en sus corazones, para que nadie diga, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Es por eso que quedamos libres ahora, para ayudarnos a vivir como el Mesías vivió, obedeciendo a su Padre, en total obediencia a los mandamientos del Altísimo, como dice en Hebreo 8:10 y 1 de Juan 2:6. Por eso, esto nos da la libertad ahora, no el libertinaje. Nos da la libertad para que nosotros, como hijos, ahora obedezcamos sus mandamientos con alegría, con gozo, como aquel hijo que quiere agradar a su padre. Porque sabemos justamente que tenemos que agradar a nuestro Padre Todopoderoso y no a los hombres. Y si usted recibió alguna vez esa cosa de decirle que usted está libre de seguir los mandamientos del Todopoderoso, es que a usted lo engañaron, porque lo están llevando por mal camino. Todo lo que le está ocurriendo en su vida es simplemente por no seguir los mandamientos del Todopoderoso, los cuales lo mismo el Mesías los siguió. Y es por eso que quisimos hablar hoy día sobre la mala interpretación y aún más cómo el Altísimo nos ama y nos da la oportunidad de ser perdonados a través de Yeshua el Mesías, para que sí podamos ahora cumplir y también guardar con alegría los mandamientos como una ofrenda grata delante del Altísimo. Que el Eterno les bendiga y que puedan entender que el amor del Altísimo sobrepasa todo entendimiento, pero sus mandamientos son para cumplirlo.
Shalom y Shabbat Shalom.